Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales que van a ver este video, esta predicación en vivo de la palabra de Dios desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Desánimo y Consuelo. Desánimo y Consuelo. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 10, vamos a leer. Y dice así: el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios en esta segunda carta a la iglesia de los Corintios. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántos entendieron lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Verdad? Tal vez muy poco. Bueno, ¿por qué el título de Desánimo y Consuelo? Porque vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, que los cristianos, estamos hablando como cristianos, no estamos exentos a pasar desánimos, tribulaciones, angustias, tristezas, dolor, ¿verdad? Muchas cosas que parece que no lo habíamos entendido cuando venimos a Cristo. Muchas personas que cuando se acercan a Cristo o aceptan a Cristo, no comprenden muchas cosas y hasta llegan a pensar que el venir a Cristo, la vida va a ser en rosa. La vida en rosa, la via en ros, como dicen en italiano. Que la vida es en rosa y que nunca vamos a tener problemas y que todo va a ir mejorando y que todo va a ir para bien. Y es cierto. Ese es el propósito de Dios que quiere para nuestras vidas, bendecirnos, que nos vaya bien. Dice en Jeremías que yo tengo pensamientos de ti para bien y no de mal. Yo quiero que te vaya bien, que prosperes en todo lo que tú hagas. Como le dijeron a Josué, que cuando hagas todas estas cosas que yo te indico, Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo vamos a leer al final. Pero hay una parte de que tenemos que entender de que ¿por qué Dios no cambia del todo en nuestras vidas cuando nos convertimos a Cristo?
¿Por qué tenemos que seguir padeciendo algunas cosas? ¿Por qué tenemos que seguirnos enfermando? ¿Por qué tenemos que deprimirnos a veces? Caso que hace días a mí me pasó y por eso me animé a predicar este tema. Y ahorita lo van a entender. Que aún así a pastores, líderes, etcétera, etcétera, llegan al punto de caer en una depresión, tanto que hay pastores que han abandonado el ministerio. Yo hace días, no me quiero adelantar mucho, le estaba pidiendo a Dios que me diera una palabra, porque de repente vino algo a mi vida, que son pocas veces, pero esta vez vino un poco más fuerte, y yo sentía que necesitaba que Dios me hablara, que Dios me dijera algo. ¿Por qué estaba sintiéndome así en ese momento? Y precisamente anoche que estaba descansando, me puse a escuchar una prédica del pastor Chuy Olivares, que de verdad me sorprendió Dios cómo me respondió, porque le pedí a Dios una palabra. Y fue a través de esa predicación del pastor Chuy que dio, de que ahí entendí que el ministerio no es fácil. Que muchos pastores, si llegan a pasar los 5 años de ministerio, es que como que ya la hicieron, por decirlo. Después de 5 años, 6 años de ministerio, si ya llegaron a pasar ese tiempo, es que ya, por decirlo, sobrevivieron. Porque muchos, hasta pastores, han renunciado al ministerio. Llegan a los 5 años, renuncian, dejan tirado, como un hermano que lo pusieron como pastor, iniciando una congregación, no lo asesoraron cómo debería empezar, pensó que él a empezar con 5, 6, 7, 8 ovejitas ya iba a recibir un salario para sostenerse él y su familia, al ver que no, que 200 pesos de ofrendas, ¿cómo va a sostener a su familia? Y no le habían enseñado, no fue discipulado, nada más lo pusieron, ahí te vas y a ver cómo le haces, porque muchos pastores que tienen ya muchas células por aquí, por allá, misiones y misiones, porque quieren abarcar muchos lugares, pues se están poniendo a pastores a que ya 2 años de convertido y yo te pongo como pastor cuando ni siquiera muchos de ellos no han nacido de nuevo, y etcétera, etcétera. Entonces, este hermano, ¿qué hizo? No aguantó. Estuvo unos meses nada más y cuando vio que no, nada más, no entraban ofrendas, pues ¿cómo va a poder sostenerse? Más cuando son ovejas, familias de bajos recursos, etcétera, etcétera, pues le ofrecieron un trabajo de policía y como vio que no, que aquí nada más no le iba a hacer, cambió el púlpito por un par de pistolas, se fue de policía y abandonó. Y así muchos pastores se han suicidado. Ahora en la pandemia se supo que muchos se suicidaron. ¿Por qué? Porque no tenían el verdadero llamado de Dios, ¿verdad? Hay mucha confusión en cuanto a pastores que se meten al ministerio, otros se meten por intereses propios, otros los ponen y no están preparados, no todavía, y así sucesivamente. Y empezamos aquí precisamente leyendo la vida de Pablo. Muchos se preguntarán de que Pablo era demasiado maduro espiritualmente, porque, wow, el apóstol Pablo, pues es el superapóstol de apóstoles, y pues espiritualmente, y pensaba la iglesia que por ser apóstol, Pablo no tenía problemas, no se deprimía, no era perseguido. Pablo pensaba que el apóstol, por ser apóstol, se la llevaba muy light, muy tranquilamente en su vida, enseñando nada más, dando palabra, la revelación que recibía de parte de Dios, la daba a las iglesias y pensaban que el apóstol Pablo
era su vida tranquilamente, nada más recibir palabra de Dios, escribirla y darla a las iglesias de Corintios, de Éfeso, Tesalónica, etcétera, etcétera. Mas no pensaban de que era un hombre que también sufría penalidades, de que también tenía persecución, de que también se deprimía, se sentía solo. Llegó el momento que Pablo, estando en la cárcel, imagínense ese momento. Quiero que pongan la imagen, mi amor, y me prestes la diapositiva. Me apagan tantito la luz ahí, por favor, para que puedan ver la diapositiva. Listo. Mire esta imagen. Pablo y Silas en Hechos 16. Encarcelados, flagelados, con un cepo en los pies para que no pudieran escapar. Ahorita lo vamos a ver. El apóstol Pablo sale. Luces. Vemos entonces de que porque Pablo era el que daba las instrucciones a la iglesia, pensaban pues que él no tenía problemas. Y por eso Pablo, estando aquí en esta carta que les está escribiendo a la iglesia de Corintios, dice que estaba lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿A qué se refería? En el versículo 5 dice así otra vez: de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, dentro temores. Imagínense que Pablo llegó a sentir temor. ¿Qué siente usted? ¿Qué entiende por temor? Llegar a sentir cierta incertidumbre, miedo. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas de un momento a otro? Mire, vaya ahí en Hechos 16 y vamos a ver qué es lo que pasó Pablo por amor a las iglesias. Hechos 16, capítulo 19 al 25. Hechos 16, capítulo 19, Hechos capítulo 16, versículo 19 al 25. Dice Pablo así en Hechos 16, versículo 19 al 25. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, flagelarlos, chicotearlos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en esa madera que les enseñé. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Miren esta escena que Pablo está pasando en este momento. El contexto habla de que aquí Pablo habían quitado el negocio de unas personas que estaban haciendo mercadería. Y Pablo y Silas, al entrometerse y hablar con la verdad, la gente se le viene encima. Lo que acabamos de leer dice que alborotaban a nuestra ciudad. Y acabamos de leer que los llevan y los encarcelan después de haberlos flagelado con varas
Y ahí vimos la imagen ilustrada, clara y perfecta, es así. ¿Y cómo es posible que estando ya ahí, en el versículo 25, imagínense que Pablo le diga a Silas, o Silas le diga a Pablo, Pablo, ¿es justo que tú y yo estemos aquí? ¿Para eso somos cristianos? ¿Para eso nos convertimos a Cristo? ¿Qué necesidad tenemos de estar sufriendo o padeciendo estas cosas si no sacamos ninguna ganancia? No obtenemos ninguna ganancia para que nosotros estemos encarcelados, flagelados, nuestra espalda sangrando de varejonazos que nos dieron y todavía nos encarcelen y ni siquiera un curita nos pasa. Imagínense aquí en el versículo 25 que dice, a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Como esta canción que escuchamos. Imagínense a Pablo y a Silas. Cuando aclamo a ti, Jehová, se disipan mis penas en la cárcel. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Esas palabras, esos cantos que ellos hacían, los fortalecía. Pero ¿qué es lo que hacía que Pablo y Silas soportaran todo esto? Porque ellos no obtenían ninguna ganancia. No se iban a ser ricos. No iban a recibir ningún pago por la predicación de la palabra. No iban a recibir una herencia. Todo lo hacían por amor a Dios, amor a las iglesias, a las ovejas del Señor. Por eso Pablo estaba diciendo, aquí donde comenzamos en Corintios, contándole a la iglesia los padecimientos que habían pasado, etcétera, etcétera. Y que vemos aquí Pablo y Silas y que le comienza a decir, oye Pablo, para eso somos cristianos. Mira dónde venimos a acabar, dónde venimos a terminar y ninguna ganancia hemos obtenido. Oye Pablo, ¿nos echamos una alabanza? Nos cantamos una de aquellas que sabemos y empezaban a cantar himnos, ¿verdad? En vez de estarse lamentando, llorando y etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos empezaban a cantar o a alabar a Dios, dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muy bien. Cuando ellos toman esta actitud de alabar a Dios, Dios mismo vino y les abre las puertas de las cárceles. Porque vemos ahí que Dios vio algo en el corazón de ellos. Que ellos en ningún momento se empezaron a quejar contra Dios y a reclamarle a Dios lo que habían pasado, etcétera, etcétera, sino que empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y Dios, que ve desde el cielo, conoce los corazones, inmediatamente Dios obviamente hizo que sobreviniera este terremoto para que las puertas, las rejas se abrieran. Tanto que el carcelero que lo habían puesto a cuidar a Pablo y a Silas, se los habían encomendado tanto que le dijeron, ay de ti si estos hombres se escapan, porque con tu vida me vas a responder. Lo tendría que leer todo el pasaje más abajo. Y el carcelero estaba tan preocupado que cuando vio que las puertas se abrieron, sale corriendo para ver si Pablo y Silas no se habían escapado. Porque el carcelero tenía mucho miedo que si estos hombres llegaban a escapar, a él le iban a dar cuello, porque se los habían encargado tanto. ¿Cuánta importancia tenían estos dos hombres para el gobierno en ese tiempo? Tanto que más abajo, cuando ven el carcelero que viene afligido, corriendo para ver si estaban, le gritan, ¡hey, hombre, aquí estamos todos! Nadie se ha escapado, nadie se ha ido.
Imagínense el carcelero, ay, qué bueno, porque si no, con mi vida iba yo a tener que pagar. Cuando el carcelero ve que esto sucede, algo sobrenatural, él creyó que estos hombres eran de Dios y por eso ya más adelante, cuando ya este carcelero lo sacan en el versículo 30 y les dijo, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Imagínense todavía flagelados, latigueados, sangrando la espalda, con dolores en los pies por los cepos, todavía se teman la molestia de predicarle a este hombre y para que él y su familia se salvara. Porque bien pudieron haber, vámonos, ya que Dios nos abrió las rejas, escapémonos antes de que nos vuelvan a meter. Sin embargo, se tomaron la molestia de hablarle a esta persona para que él se salvara. Muy bien. Y así como Pablo, que era por amor a la iglesia, ¿se acuerdan de que la vez pasada cuando estudiamos que tenía que terminar la carrera en Hechos 20:24, pero yo no haré caso, ¿sí? Sino seguiré a terminar la carrera con gozo, etcétera, etcétera? Pablo durante toda su travesía estaba dispuesto a pagar el precio de con tal de servirle a Dios, de con tal de que el evangelio se propagara, con tal de que le llegara a predicar al hombre más importante, al César en ese tiempo. No le importó estar casi 8 años en la cárcel para que al final pudiera presentarse ante el César y como dijera en el tiempo de hoy, y llegarle a predicar al final al presidente de la República, que era el hombre más principal de toda la nación. Muy bien. Entonces, aunado todo esto, vemos de que Pablo lo hacía por amor a las iglesias. Hay algo en él que no podía dejar de hacer, que no le importara el sufrimiento. Es aquí donde vemos que muchos hermanos en Cristo abortan el camino, desertan el camino, porque empiezan a descubrir que seguir a Cristo demanda muchas cosas que tampoco vamos a decir, uy, qué difícil que no se puede entonces y que de plano es difícil. No, porque para eso se nos da el Espíritu Santo y su palabra. Es por eso de que muchos cristianos, al ver que no pueden apegarse a la palabra, obedecer la palabra, cuántas cosas nos ha demandado. Todo este tiempo, desde hace un mes hacia acá, yo me le he pedido palabra y me ha dado respuesta en poner enseñanzas sobre la palabra, etcétera. Y hemos venido trayendo una serie sobre el pecado, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y a muchos cristianos no les cae el 20 de que es por eso de que cuando llegan a toparse con este tipo de predicaciones o de iglesias tan radicales y contundentes, de que ellos prefieren irse a otra iglesia donde no les digan nada, donde pueden estar tranquilamente sus vidas en pecado, etcétera, etcétera, y estar viviendo como ellos quieren, porque este tipo de iglesias y de predicaciones no les gusta, porque los confronta, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchas personas prefieren estar bajo una religión. ¿Por qué? Porque en la religión saben que nadie les va a decir nada, que no tienen ningún objetivo, nada que les impida llegar y seguir en pecado. Pero son de aquellos cristianos que han nacido de nuevo, que van entendiendo que es Dios, no es el pastor, como lo dijo el pastor Chuy ese día, el miércoles de pasado, que no somos nosotros no estamos hablando y diciendo las cosas que por aquel fulano, que por aquella fulanita que está allá, voy a estar diciendo estas cosas. No, porque no tenemos nada en contra de las personas, sino que estamos enseñando qué es lo que dice a Dios, qué es lo que dice Dios sobre el pecado. Es por eso que en una iglesia, cuando ya no hablan de pecado, de santidad, de arrepentimiento, de infierno, de lago de fuego, de arrebatamiento,
de Apocalipsis, la iglesia no nace de nuevo. Los creyentes no nacen de nuevo. Se quedan tan por encimita como ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Muy poca superficie de tierra en sus corazones que la palabra no puede penetrar y es por eso que se secan. Nunca nacen de nuevo. Si en una iglesia no se predica el arrepentimiento y perdón de pecados y todos estos temas que nosotros les compartimos, la iglesia no nace de nuevo. La iglesia se va al infierno. La iglesia se va a condenación. Ustedes no saben cuántos cristianos, sobre toda la historia, desde la cruz a nuestros días, han ido al infierno estando congregándose en las iglesias. Nosotros no sabemos y no conocemos, pero de acuerdo a lo que la parábola del sembrador nos dijo, que de 4 personas que recibían la palabra, de 4 personas que posiblemente se congregaban, una nada más nacía de nuevo. Es ahí donde entonces nosotros como pastores, yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Yo no puedo predicar palabras a su antojo, a que le haga cosquillita, a que le haga bien al corazón, etcétera, etcétera. Sí hay, como en este tema, pero nuestro enfoque va a ser siempre al arrepentimiento. Acabamos de leer que Pablo aquí en Corintios del 4 al 8 al 10 dijo que les escribió una carta y que les provocó arrepentimiento y que les dio tristeza. ¿Saben por qué Pablo se lamentó al principio haber mandado esa carta a la iglesia de los Corintios? Porque esa carta que les había mandado les estaba hablando de que se arrepintieran. Y Pablo era radical. Y Pablo dice, al principio como que me arrepentí, porque diciendo, híjole, esta carta que les envié a muchos no les va a gustar y se van a ir. Prefieren irse a otra iglesia, a otro lugar donde no les prediquen nada. Pero dice Pablo que más adelante, volvamos allá a leerlo para que lo entienda. Dice el versículo 8, 2 Corintios 7, 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Por qué se pusieron triste la iglesia de Corintios al recibir esta carta? ¿Saben por qué? Porque Pablo les estaba hablando de que se arrepintieran por sus pecados. Pablo les había dicho que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, ellos, parte de la iglesia de Corintios, de los que habían nacido de nuevo, cierta parte de la iglesia entendió muy bien la carta de Pablo, que lo que quería Pablo era de que se arrepintieran de su manera de vivir, ¿sí? Y cuando un cristiano se arrepiente en el momento que recibe la palabra, en el momento que Dios le pone el dedo en la llaga, en el momento que Dios le habla a su corazón por medio de la palabra y él entiende que es cierto, no estoy bien delante de Dios, estoy viviendo en pecado, entonces cuando un cristiano lo entiende, se arrepiente y se entristece. Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho que cuando yo pecaba contra Dios en mis inicios, porque estamos en un proceso que vamos avanzando, yo me ponía triste. De repente pecaba y Diosito mío, y me ponía triste, y era el Espíritu Santo que me redargüía y lloraba, me ponía a llorar, Señor, te acabo de fallar. Otra vez acabo de pecar contra ti. Si ya no quiero, y era una lucha constante. Eso es lo que produce el arrepentimiento sincero. Una tristeza tristeza en nosotros mismos de que cómo es posible que conociendo ahora la verdad le fallemos a Dios. Por eso el cristiano que cuando reconoce, es humilde y se humilla delante de Dios, que no puede por su propia carne, sino que necesita ayuda espiritual,
es ahí donde Dios extiende su mano y lo empieza a levantar. Y no importa las veces que haya caído, pero es hasta el momento en que nosotros seamos humildes y decirle, Señor, es cierto todo lo que me estás hablando ahorita. ¿Por qué me incomodo? ¿Por qué me tengo que incomodar? ¿Por qué me tiene que molestar? Como que lo están diciendo por mí. No. La palabra no es así, sino que tiene que repartir parejo. Algunos les va a llegar al principio de la prédica, otros a la mitad de la prédica, otros al final y otros durante toda la prédica les va como en feria. Pero ¿saben qué? Cuando la persona es sincera en su corazón y reconoce que es cierto, la palabra es la palabra la que me está confrontando, no es el pastor, entonces es ahí donde ellos reconocen gracias, agradecidos, darle gracias a Dios. Padre, gracias porque veo que me amas, que me estás hablando porque me amas. Me estás hablando bajo tu palabra para que yo no me vaya a condenación eterna. Y te agradezco mucho por haberme abierto los ojos. Es cierto, gracias Señor porque te preocupas por mi salvación. Y cuando llegamos a ese punto, a entenderlo, las cosas se comienzan a cambiar. Por eso aquí Pablo dice, porque los puse triste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que por aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, ahora me gozo. Porque el efecto de esa carta, el resultado de esa carta dice, no porque haya sido contristado, aquí está, fueron contristados por la carta que le escribió para que se arrepintiera. Porque haya sido contristado, sino que porque fuiste contristado, ¿qué cosa? Léalo. Para arrepentimiento. Ahí está, no estoy sacando de contexto la palabra de Dios. Fuiste contristados para arrepentimiento. Entonces produce tristeza, un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, Pablo dice, yo me quiero lavar las manos y si ustedes se pierden, allá ustedes. Yo lo que quiero es que nadie vaya a decir que por mi culpa se perdieron, que por la predicación del pastor se van a perder. Y eso no lo entienden en muchas iglesias, por la predicación falsa, por la predicación fácil, light, superficial, barata, que ya no es la palabra de Dios, muchas ovejas se van a perder. Muchas ovejas se van a quedar a la gran tribulación, porque ya no hablan de todas estas cosas que tocamos aquí. Se han perdido, la iglesia se está perdiendo, pastores se están desviando. Tenemos que volver a la senda antigua que es la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia, a lo que predica la Biblia, porque si predicamos nuestras propias filosofías, o sea, pensamientos nuestros, que yo pienso que la iglesia necesita positivismo, que la iglesia necesita esto, etcétera, etcétera, y ya no está fundamentada en la palabra. Miren, las ovejas se pierden, no crecen, no se santifican, no son redarguidas y por lo tanto no son salvas. Muchas personas que son salvas, por sus frutos se le conoce. Ellos no van a hacer ciertas cosas en sus vidas porque tienen el Espíritu Santo morando y saben muy bien que yo no puedo hacer esto, no puedo vivir así porque es pecado delante de Dios. Yo no puedo seguir viviendo así porque estoy viviendo en pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto de vivir así y de reaccionar así, es que el Espíritu Santo está morando. Y si nosotros no sentimos nada, pensamos de que la iglesia es la religión y que puedo vivir así y que nadie venga, me diga nada, etcétera, etcétera, y venir y no cambiar mi vida. Yo les dije la vez pasada, ¿qué cambio ha habido en tu vida desde hace 3 meses? Desde el día que tú recibiste a Cristo. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿O sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo la misma? ¿No ha hecho ningún efecto? ¿No piensas un poquito más? ¿El Espíritu no te redarguye? Si no te redarguye y no sientes nada, pero nada, absolutamente nada, aguas,
no has nacido de nuevo. El Espíritu Santo no está morando en ti. Pero cuando el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, no hay de otra que nos empieza a dirigir, a redarguir, y gloria a Dios, porque hay alguien que vive dentro de mí, que está guiando ahora mi vida. Dice en Romanos 8:9, rápidamente, anótelo, para que avancemos. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivimos según la carne. La carne está hablando, la carne se refiere al cuerpo, la carne, el cuerpo no regenerado por el Espíritu Santo. La carne, como hablando de carnal, como antes de ser cristianos éramos carnales, no estábamos regenerados todavía por el Espíritu Santo. A eso se refiere. No vivís según la carne, o sea, ustedes no deben vivir siendo carnales, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es salvo, no es de Dios. Dice el versículo 16. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez teniendo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos da la convicción, la seguridad de que yo soy hija, de que soy hijo de Dios, y por lo tanto, cuando yo siento eso en mi espíritu, estoy seguro de que soy salvo, soy salva. Pero es el Espíritu Santo. Y si no sentimos, si tú no has pensado un momento en esta parte, en esta área de tu vida, preocúpate. Porque a lo mejor no eres salvo. Regresamos a Corintios y dice Pablo que los puso tristes, etcétera, etcétera. Y que Pablo se goza, dice ahora me gozo en el versículo 9. No porque se hayan puesto tristes, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque se arrepintieron. Y ahora me gozo, porque si se arrepintieron, entonces se van a salvar. Entonces ahora son salvos. Eso es lo que quería dar a entender Pablo. Ahora, a lo que voy, a todo este preámbulo, mire, dice el versículo, ahí donde estamos, vaya a 2 Corintios capítulo 4 rápido, regresa al capítulo 4, versículo 15 y 16. Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 4, capítulo 15 y 16. Porque todas estas cosas padecemos, ¿qué? Por amor. Pablo está diciendo, por todas estas cosas, por todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos, persecución, hambre, flagelación, cárcel, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo le dice, por amor a vosotros, no desmayamos. Imagínense que Pablo, al ver abierto las rejas de la cárcel donde estaba preso, Pablo y Silas hubieran huido y nunca más hubieran regresado al cristianismo. Ay, nos vemos para que yo esté sufriendo por estos hermanos que no entienden, no obedecen. ¿Qué necesidad tengo yo de andar sufriendo todas estas cosas para que la iglesia no quiera entender? Pero Pablo lo hacía por amor. Y por amor dice, no, por tanto no desmayamos. Y aunque esto ocurre para todos nosotros. Ahora muy bien. Este es en una parte de Pablo de que está explicando de que él se desanimaba. Por eso la predica desánimo consuelo.
Se desanimaba también en el momento, él lo dijo aquí, que recibía desánimo al venir todas estas cosas que le sucedían a él y a Silas. Pedro también, que fue encarcelado y que un ángel le tuvo que abrir la puerta, etcétera, etcétera. Y todos estos apóstoles, hombres de Dios, que sufrían persecución, todo lo soportaban. Y todo para mantener a la iglesia que siguiera creciendo, que siguiera fluyendo, ¿verdad? Muy bien, entonces Pablo sufría desánimo, pero también recibía consolación al ver que los sufrimientos de él, que los padecimientos de él valían la pena cuando miraba a la iglesia de Corintio que se había arrepentido y ahora sus vidas estaban siendo transformadas. Entonces, eureka, ahora le he encontrado, ahora le entiendo, valió la pena todo este sufrimiento, porque veo que la iglesia de Corintios se ha arrepentido y ahora están cambiando sus vidas. Vamos a ver un pasaje similar a lo que pasó Pablo con el profeta Elías. Vaya primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 19. Algo similar pasó el profeta Elías. Vamos a leer el contexto del versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aunque me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y viene la respuesta de Elías. Y él respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué cosa? Tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, el profeta un profeta de Dios, tendrían que ustedes leer todo el capítulo 18 y 19, se los dejo de tarea para que entiendan bien lo que estoy enseñando, que en el capítulo 18, Elías tuvo una gran victoria de que mató, degolló a 450 profetas falsos que adoraban a Baal. Tanto que Elías retó al pueblo de Israel. Imagínense hasta dónde había llegado el colmo del pueblo de Israel, que tenían a 450 profetas falsos que adoraban a un demonio, a Satanás disfrazado de Baal. En otras palabras, que el profeta Elías los retó, si a ver
vamos a hacer algo, vamos a ver quién es Dios, si Baal o Jehová. Y ustedes tienen que leer el contexto del capítulo 18, van a preparar un holocausto, y etcétera, etcétera. Y vamos a ver, aquí se va a ver quién es Dios, si Baal o Jehová. Preparan 2 holocaustos, con las carnes, las brasas y todo. Y todavía Elías reta al pueblo, a ver, quiero que este altar que yo hice, me lo mojen, me lo empapen de agua, derramen galones de agua. Quiero que quede lleno, que escurra el agua. Y imagínense los profetas falsos. Este está loco. ¿Cómo es posible que va a arder algo que está mojado? Es ilógico. ¿Tú quieres prender zacate mojado? No enciende. Es ilógico. Quiero que lo mojen. Échenle más. Ahí está. Más. Hasta que vieron que el agua ya fluía como arroyito, quedar bien empapado. Ahora sí. Vamos a decir. Y empezaron a invocar. Los falsos adoradores invocaban a su dios de Baal, que encendiera el holocausto, porque el holocausto no tenía que ser prendido con mano, tenía que prenderse automáticamente por el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Y ahí estaban gritándole y adorando y pidiéndole que encendieran el holocausto. Tanto que Elías se burlaba y le decía, ¡hey, grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo! A lo mejor está sordo, grítenle. Se burlaba de ellos. Y cuando vieron que no, ahorita van a ver quién es Jehová. ¡Fum! Se prende el holocausto, bien empapado de agua. Y cuando ve eso, cuando les demuestra quién es Jehová, ahora sí, agárrame estos 450 y vuélenle la cabeza. Y se lo agarran y los degolló a todos. Les voló la cabeza. Cuando después de tener una gran victoria, viene la esposa del rey Acab, Jezabel. Jezabel es un demonio. Se le llama el demonio de Jezabel a toda mujer que quiere llevar la batuta en la casa, que quiere llevar el matriarcado, la mancornadora, la que truena el chicote, la que ella maneja el dinero, la que lo trae el marido a cachetadas, ya que él no dice nada, ¿sí? La que mangonea, esa es la Jezabel, y eso es lo que hacía la reina Jezabel. Cuando escucha del rey Acab, fíjate, viene el quejita de su marido, Acab, y le cuenta todo. Fíjate que hizo esto Elías, y por eso empieza aquí. Cuando vio Jezabel, entonces, así me hagan los dioses con D minúscula. Como diciendo, te lo juro por Diosito Santo, que si mañana no pongo su cabeza de Elías, queriendo decir esto, Elías es como todos los hombres, porque somos hombres, era un varón de Dios, profeta de Dios, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan a qué profeta metieron a la cisterna? ¿A Jeremías o a Ezequiel? No recuerdo ahorita. Jeremías, gracias. Metieron a la cisterna cuando confrontaba al pueblo de Israel por su pecado y no soportaban. Bueno, ¿cómo es posible de que después de haber tenido una gran victoria y haber demostrado que Jehová es Dios, de repente Elías escucha este mensaje de parte de Jezabel, que lo iba a matar y lo iba a degollar, y que de un momento a otro cambió Elías su sistema, ¿verdad? De pensar, es que encuentro la palabra ahorita, de que de un momento a otro estaba en victoria y que el otro día se deprime por el mensaje que viene de parte de Jezabel. Y es aquí donde vemos que en toda la Biblia, hombres de victorias como Moisés, que también se llegó a deprimir, como Josué, que también se llegó a deprimir tanto que Jehová le tuvo que decir a los dos, levántate, como le dijo a Elías, levántate, porque somos humanos. Y ayer precisamente entendí sobre este mensaje de que muchos varones de Dios, pastores, aunque hayan sido llamados por Dios, en algún momento de su vida pasaron depresión.
¿Por qué? Porque somos humanos. Pero vemos aquí de que ¿por qué Elías tuvo que pasar toda esta situación? Como lo que pasó Pablo, persecución. ¿Qué ganancia tenía Elías de que su vida corría peligro? ¿Qué provecho estaba sacando él? La única respuesta es por amor a Dios y al pueblo. ¿Cuál fue el motivo de que Elías tuvo que actuar arriesgando su propia vida con tal de que el pueblo de Israel se arrepintiera y dejara de seguir a esos 450 falsos profetas y se volvieran a Jehová? El amor a Dios y el amor al pueblo. Por eso que cuando Jehová le habla, mire, lea conmigo el versículo 10, cuando Dios le habla y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Él le contesta, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Mire, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Lo mismo que Pablo. El pueblo de Israel había abandonado el pacto. ¿Cuál era el pacto que dice? Abandonó, porque dice que han dejado tu pacto. El pacto era la ley de Moisés, los mandamientos. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento, la nación de Israel los había dejado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo Elías, ¿sabes qué, Señor? Tu pueblo ha dejado de obedecer tu palabra. No quieren entender. Porque era el pacto, la ley, la palabra de Dios. Era eso lo que, por el celo que en él había, de que amaba tanto a Dios y amaba a ese pueblo, a sus hermanos judíos, de que ellos estaban abandonando a Dios y se estaban yendo tras los Baales. Y eso era abandonar, dejar, desobedecer, no obedecer los mandamientos de Dios que había dicho, no se harán falsos dioses. No te harás ídolos, no tendrás dioses ajenos. Y al ver eso, Elías cae en un momento de depresión que se llega a esconder. Lo mismo que Pablo, que en algún momento él también se desanimó. Pero en el caso de Elías, tuvo que ser Dios el que lo tuvo que fortalecer, lo tuvo que venir a sacar de esa cueva, le dio alimento, porque cuando la persona, aquí dice que se fue a esconder y se durmió, una persona deprimida no quiere comer, no quiere dormir, quiere estar durmiendo. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes que han caído en depresión? Quieren dormir, no quieren pensar en nada, no les da ni apetito, viene alguien, come hijita, no tengo hambre, pero tienes que comer, no quiero y no quiero, pasan días, 2, 3 días y caen en una depresión, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que es el enemigo el que nos quiere llevar así. Ahora que somos cristianos lo entendemos por medio de la palabra, antes no lo sabíamos. ¿Y qué es lo que hacíamos? Ahí está, íbamos al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía el psicólogo? Bueno, mire usted, lo que necesita usted son unas vacaciones. Váyase allá a la Ribera Maya, solita, una semana, despéguese, etcétera, etcétera, para que su mente descanse, los problemas, etcétera, etcétera. Y muchas personas lo hacen. Es por eso que hasta en las películas se ve que ahí van las personas solitas a cierta playa, estar ahí pasando su vida una semana, 15 días, con tal de que salgan del problema. Se van a olvidar, se van a despejar, pero volviendo a casa, otra vez lo mismo. Porque es hasta que Dios viene a nuestras vidas, es el que nos consuela. Por eso el Consolador, yo enviaré al Consolador para que ustedes, es el Consolador, Él nos consuela, el Espíritu Santo. Por eso las personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden ser consoladas ni por el psicólogo ni por el psiquiatra. Nada más les dan algo así, una embarradita, ¿verdad? Unas pastillitas ahí para que se tranquilice un poco, pero pasando el efecto vuelven a lo mismo.
y el único que nos puede consolar es Dios. Mire, esta depresión que sufrió el profeta Elías, de que él no tenía ninguna necesidad por qué estar pasando persecución, de que porque lo querían matar, y todo porque el pueblo no quería obedecer, habían abandonado la palabra de Dios. Se estaban yendo tras los ídolos, tras los demonios, y eso le causaba una tristeza, un dolor a Elías dentro de su corazón. Igual que Pablo les escribe la carta y gracias a Dios surtió efecto, aunque le dio tristeza a él y les dio tristeza a ellos, pero al final surtió efecto la palabra que él les mandó, porque se arrepintieron y luego después se acontentaron, sintieron un gozo. Hasta él se alegró, ahora estoy con gozo, porque estaba en un momento deprimido Pablo, volviendo a los dos pasajes, tanto que cuando llegó Tito a visitarlo, lo consoló. Con la venida de Tito recibimos consolación. O sea que ahí hasta en ese punto, Pablo se sentía desconsolado, desanimado. Y cuando viene Tito con la noticia que trae de la iglesia a Corintio, y Tito viene y le dice al apóstol Pablo, ¿sabes qué, Pablo? La carta que tú les mandaste le acaba de surtir efecto. Se han arrepentido ahora los corintios y han cambiado su manera de vivir. En ese momento, Pablo se animó y se gozó, y gloria a Dios porque dio efecto la carta que yo les mandé. Y ahí en el momento que Pablo recibe la noticia de Tito, que le trae de la iglesia de Corintios, que se habían arrepentido por la carta que él les envió, ahí recibió consolación Pablo. Con eso él se consoló, porque valió la pena haberles escrito esa carta, aunque al principio que la mandé, hasta a mí me dio tristeza, porque dije yo, ay Señor, te pido Padre que esta carta, una de dos, o los arrepienta o se separen de una vez y se vayan al mundo otra vez porque no pudieron aguantar la reprensión. Pero no, surtió efecto. Y por eso Tito trae la noticia y Pablo es consolado por la noticia que le da Tito. Igual el profeta Elías se deprime porque el pueblo de Israel había abandonado. Y es así, donde voy al meollo del asunto. Muchos pastores caen en depresión porque la iglesia no quiere entender. Hace días me pasó algo parecido. Nunca me había pasado de esta manera. Te lo tuve que platicar a mi esposa. Fíjate que me siento así. Le digo, no puede ser posible, no puede ser posible. Llevo 5 años discipulando a esta iglesia, a esta congregación, y no quieren entender. No todos, porque no todos voy a hablar. Pero hay algunos que ya llevan 3, 4, 5 años y no quieren entender la palabra de Dios. Sí, dicen, vienen acá, escuchan, toman apuntes, alaban, se congregan, y Dios, pero saliendo de ahí siguen siendo el mismo. El simple hecho que tenemos que dar testimonio, no quieren dar testimonio, se avergüenzan de Cristo, no se dan cuenta, están ciegos. Que a eso fuimos llamados. Se los he puesto con el pastor Chuy, les puse, cada cristiano se tiene que reproducir, cada cristiano tiene que dar testimonio, porque ese es el mejor testimonio, y no lo entienden. No puede ser que les damos asesoría personalizada, los aconsejamos, les decimos esto, haga el otro, haz esto, con tal de que no abandonen la carrera, de tal de que no se ahuyenten, se vayan de la iglesia, que quieran abandonar el camino. Les asesoramos, les aconsejamos y no, sí dicen por el momento, sí, pero pasando los días como que se les olvida. Digo, llegó un momento de decir, no puede ser, 5 años. ¿Será que he desperdiciado mi tiempo y mi saliva 5 años estar discipulándolos, enseñándoles la palabra? Y digo, bueno, me sentí así y le digo, le platico a ella me aconseja y gracias a Dios que Dios le utiliza. Es que, entiéndelo, dice, el ministerio no es fácil.
Sí, lo sé que no es fácil, le digo. ¿Cómo quisiera yo que todos obedecieran, que todos hicieran lo que Dios nos manda, que todo lo que se les ha enseñado lo llevaran al pie de la letra? Y no es así. ¿Cómo le puedo hacer? Y hasta ese momento no entendía. Y dije yo, no, es que, no puede ser. Le digo, ya es mucho tiempo. A muchos les he hablado, les he aconsejado, hermano, deja estar perdiendo el tiempo en esas cosas que nada te edifican. ¿Quieres servirle a Dios? Métete a estudiar a Dios, aprender algo, música, algo, alabanza. Si quieres servirle, ahí eso no te trae nada bueno. Todo es ilícito, pero no todo me conviene. Ya están viejos en el evangelio y no quieren entender. Llegó un momento que me incomodé y le empecé a hablar así a mi esposa. Es que no puede ser. Sí, mi amor, pero y me trató de calmarme, etcétera, etcétera. Y dije yo, no puede ser. No de todos, porque hay algunos que he visto su caminar y me da gozo. Los que están empezando, que veo yo que están empezando bien, me da gozo, porque tampoco voy a hablar mal de todos. Y a los que están empezando se les entiende y se les comprende, porque son recién convertidos, de meses. Pero los que ya llevan 1, 2, 3 años, por eso es que yo he tratado de traer esta secuencia desde que empezamos hace un mes las prédicas y vine a terminar con la parábola del sembrador para ver si así los hacía reflexionar qué tipo de semillas son, qué tipo de tierra, qué tipo de corazón que está ahí, están dando frutos. Pero no. Entonces yo le empecé a pedir a Dios, Señor, dame una palabra. Yo sé que ni yo soy perfecto, estamos en un proceso, pero ayúdame porque no quiero cometer errores. O si los cometo, sí es cierto, soy humano, me equivoco. No soy pastor perfecto, nadie es perfecto, no va a haber pastor perfecto, no va a haber iglesia perfecta, no hay hermanos perfectos, todos estamos en un proceso, pero ayúdame. Y ayer que escuché la palabra de Dios, ¡fum! Como cuando les pongo aquí o les cae aquí, para mí. Me metí al cuarto a orar anoche. Me metí al otro cuarto, voy a orar un rato, le di gracias a Dios, me postré, lloré y salí como Pablo, confortado, fortalecido, de verdad, que tanto que no tenía yo muchos ánimos de predicar. Dije, no tengo muchas ganas de predicar. Para acabarla de molar, el jueves iba yo a predicar en línea en la radio y empiezo con quererme dar gripa. Amanezco así con algo. Ay, Dios mío, ¿por qué precisamente que ahora que iba yo a compartir mañana? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Y empecé a tomar, bueno, le oré, siempre le oro. Bueno, pues voy a tomar desenfriol, que es antigripal, a ver qué pasa. Empecé a tomar, etcétera, etcétera. Estaba yo con escurrimiento nasal, pues no voy a estar en las cámaras en línea ahí. No, ¿verdad? Le dije al hermano, por favor suspendemos esto, mire, estoy así, déjame que me recupere, la próxima semana te aviso y sí lo vamos a hacer. Ok, pastor, no se preocupe, cuando usted ya esté repuesto. Y así tuvo que ser. Bueno, dije yo, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Aunado todo eso. Entonces, entendí como la palabra de Dios que ayer explicaba el pastor Chuy, que vino y claritamente muchos pastores a los 5 años de ministerio abandonan el ministerio porque no fueron llamados, porque es mucha la presión, más cuando la iglesia crece, es grande. Ahora entiendo, digo anoche después de que escuché que platicó con mi esposa, ahora entiendo y lo comprendo al pastor Alducin por qué tuvo que huir a los Estados Unidos, a irse a vivir allá, porque él tiene, nada más en Tlalnepantla es una iglesia de 3,000, más las que 4 que están ahí en el sur, en otras, estamos hablando de una iglesia de 10,000, nada más en la Ciudad de México, más las que tienen otros estados y en otros países. Digo yo, si se hubiera quedado el pastor Alducin, un día se lo preguntaron en preguntas y respuestas, oiga pastor, ¿y por qué teniendo usted las iglesias en México, usted se va a Texas? Y les da una palabra, que la palabra que le dio,
que recibió de parte de Dios. Es que si yo me hubiera quedado aquí, me hubiera vuelto loco. No tendría vida propia. Y por eso preparé discípulos, preparé pastores para que ellos ahora hagan la obra de Dios y yo me encargue de los asuntos más difíciles. Y tenga mi tiempo de vida, de oración, preparar mis prédicas, porque imagínense, un pastor metido así, en una sola iglesia, se vuelve loco, tanto problema. Por eso en una iglesia, cuando es grande, se tienen que levantar pastores, 5, 6, 10. Ahí en la iglesia de Tlalnepantla hay aproximadamente 10 pastores bajo sueldo completo, tiempo completo con su sueldo, para que ellos trabajen, ¿sí? Y el pastor Alducin no tenga toda la carga pesada. ¿Se acuerdan de Moisés? Que su suegro Jetro le dijo, oye Moisés, te vas a volver loco. No, ¿cómo vas a poder atenderse? Pobre Moisés, desde la mañana hasta el anochecer se sentaba a atender, a dar consejería, pasaba a todas las tribus, todas las familias, que el que lo necesitaba. No, Moisés iba a volver loco. ¿Sabes qué? Delega autoridad, levanta ancianos, jefes, por cuadrillas, etcétera, y así lo tuvo que hacer. Ahí vemos que eso es bíblico, de que tenemos que levantar gente que nos ayude. Por lo menos aquí ya tenemos 4 o 5 oficiales que nos ayudan. Porque imagínense, venir a barrer, venir a trapear, venir a abrir, poner la lona, las bancas, esto, el otro. No es justo. Cuando estábamos allá, ya estábamos hasta aquí de que nosotros teníamos toda la carga. Y por eso le empezamos a orar a Dios que salieron y ya es justo, Señor, y esto y esto. Y gracias a Dios, en el momento que se dio la oportunidad, ¡fum! Vámonos para allá. Voy a hablar quiénes le entran para que podamos pagar ese lugar. Y ahí está. ¿Estamos mejor acá? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Se siente mejor? Y ya pueden servir. Ya todos están sirviéndole al Señor. Entonces, vemos pues que así como Pablo, Elías entran en depresión por la actitud pésima del pueblo, así también muchos pastores entran en depresión y viene la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos consuela. Es la palabra de Dios que nos levanta. Entonces, y aún ahora vamos a las ovejas, porque también ustedes pasan los mismos. Porque tampoco nada más nosotros nos vamos a quejar, ¿verdad? Como no es que me esté quejando, estoy expresando mi testimonio de acuerdo a la palabra para que se vea ilustrado que algo parecido es. Pero también los entendemos, ahora vamos con las ovejas, que también ustedes pasan desánimo. También ustedes pasan desánimo por muchas cosas. Pero Dios nos tiene que consolar tanto a ustedes como a nosotros. Ustedes pasan desánimo que porque la familia no se convierte, que porque los nietos, que porque los hijos, que porque el marido, que porque la esposa no se convierte, nos desanimamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen cosas, que los negocios, que un problema con una hermanita de mi familia, con mi hermana, etcétera, con el vecino, y por todos lados surgen problemas, y más cuando nos aventamos cargas que no nos corresponde sobrellevar. Llegamos al punto de que ya estamos en depresión. De que es por eso que tenemos que tomar en ciertos puntos de nuestra vida decisiones. Se los dije la vez pasada, tú mujer no puedes llevar toda la carga de tu casa. Si ya tienes hijos grandes, ya son viejonazos, ya trabajan, ya están grandes. Estoy de acuerdo cuando están chiquitos, están niños que no pueden ayudarte, pero si ya están grandes, ya están muchachos, póntelos. Tú no puedes seguir. Por eso es que ya no te da tiempo ni para tener una relación con Dios, terminas cansada. Por andar afanada como Marta, el aseo, la compra del mercado, que la bodega, que esto, todo para tener listo, para que los nenes estén muy conchas ahí con el celular todo el tiempo. Ok, tampoco estamos en contra, tienen también derecho a entretenerse, pero primero tú eres tú. Si son menores todavía, ahorita es el tiempo. Cuando sean mayores, aún así que sean mayores, papá, mamá, si están de tu techo, se tienen que sujetar a ti. Y si no, a volar paloma. El pastor Alducin lo ha dicho, y yo lo entendí una vez esto. Hijo rebelde, aunque sea mayor de edad, y que llegue borracho, y que quiera meter drogas, o cigarro, o pornografía, o esto, háblale. Y si no entiende, la próxima vez sus maletas en la puerta.
con todo el dolor de tu corazón, pero Dios tiene que tratar allá afuera con él. Y te lo va a regresar. Zafado, quebrado, disciplinado, como sea, humillado, pero va a entender. Pero no nos podemos hacer un ídolo de nuestros hijos. Igual los varones que tienen hijos no pueden ser así. Tu hijo te mangonea, hace lo que quiere, porque desde chiquito le permitiste. Y ahorita que todavía es menor, todavía puedes. Y te va a costar. Pero tienes que poner tu autoridad, porque ya te tomaron el pelo. Es por eso de que tienes estorbo en tu vida. Por andar afanado con los hijos, ya no tienes ese tiempo para con Dios. Y no te hagas un ídolo, entiéndelo, mujer, varón que me escuchas. Entiéndalo, es por su bien. Entonces todos pasamos, ustedes también se desaniman. A veces venimos desanimados a la congregación con un problema, y venimos aquí abrumados, etcétera, etcétera. Y es por eso que es aquí donde está el secreto de Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Mateo 28. Porque muchos cristianos piensan, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, es que tengo este problema, es que tengo, y se encierran en una cajita, y es ahí donde se empeora la situación. Porque aquí algo pasa que es la presencia de Dios que nos consuela. Es la presencia de Dios que nos consuela. No sé si tú, les pregunto esto, ¿sienten la presencia de Dios aquí cuando empezamos a alabar a Dios? Si sienten la presencia de Dios, algo empieza a hacer Dios ahí. Empieza a moverse, Dios se mueve en medio de la alabanza. Por eso dice, voy a citar algunos versículos que Dios nos consuela, y dice así, anótelos nada más, segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. Y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación. Aquí está. Es Dios el que nos consuela, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. ¿Dónde nos va a confortar Dios? En la congregación, en su palabra, en su presencia, en la alabanza. Porque Él nos amó y nos dio consolación. Aquí consolación primeramente habla que nos consoló, nos dio consolación en cuanto recibimos la salvación. Eso es lo que Dios nos da como primer consuelo. Cada ser humano que viene a Cristo por primera vez, la primera consolación que te da es que eres salvo. Te ha perdonado tus pecados y recibes esa paz, esa consolación de que ahora eres hijo de Dios, que te ha perdonado tus pecados. Por lo tanto, te quitas ese pensamiento que a veces vienen, y si me muero, ¿a dónde iré? No soy salvo, etcétera, etcétera. Ahora Dios nos da esa consolación. Muy bien. Entonces, también Dios nos da consolación. Hay otro pasaje en Salmo 143, versículo 3, anótelo, y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos, pero parece que se nos olvida. Estos versículos son claves que nos debemos acordarlo. Ponlo en un papelito, una hoja de color, pégalo en tu puerta, etcétera, etcétera. Que no desmayemos. Aún con los problemas que tengas, que estés pasando, esa inquietud que a veces viene a tu vida, te agüita, te tira la lona, te deprime por ratos, en esa situación en la que estás. Mira, Dios está con nosotros, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Ahí está la promesa y lo tenemos que creer, porque Dios lo dice. También nos alienta por medio de su palabra. Estamos hablando obviamente, vaya la redundancia, en su palabra. Pero hay un salmo que dice, 119, del 49, 50.
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es en mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En la palabra, es en la palabra que estamos leyendo ahorita, nos consuela Dios. Aquí el rey David decía, porque es tu palabra la que me vivifica, la que me da vida, la que me anima, por las promesas que Él nos hace, su palabra que nos da. Ella es mi consuelo, la palabra. ¿No les ha pasado a veces de que cuando venimos agobiados, deprimidos, desanimados, etcétera, etcétera, y venimos aquí, recibimos una palabra y como que algo pasa que nos levanta el ánimo? ¿Les ha pasado? Eso es lo que hace la palabra. Ese es el efecto. En cambio, tú vas al psicólogo, no es el mismo efecto. No sales ahí de la oficina del psicólogo. Sales con una idea que, bueno, Dios quiere que me funcione lo que me dio, las instrucciones que me dio la psicóloga. Pero a que cambie nuestra vida, es que las palabras son vida y son espíritu. Por medio de la oración, esto es importante, que cuando nos sintamos así, dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor en la oración. Yo ayer me postré y le dije, Padre Santo, ayúdame. Le empecé a hablar con Él, le empecé a poner mis quejas. Señor, lo empecé a bendecir y luego dame, Señor, fortaléceme. Y después de media hora que me metí a orar así, salí como rejuvenecido, como que otra vez fortalecido. Lo experimenté ayer, no es primera vez, pero ayer me di cuenta que sí fortalece Dios en la oración. Más si puse mi celular de música instrumental cristiana, bajito volumen, tenue, me postré en la cama y me puse a orar. Y miren, gracias a Dios, después de que ya no tenía yo ganas de predicar, ya me animó. Y aquí estoy. Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Aquí está. Salmos 34, 6. Miren, este me gustó bastante. Salmo 34, 6. Este pobre clamó. ¿Cómo clamamos a Dios? En la oración. Abrimos nuestros labios y empiezas a hablar con Él y a quejarte con Dios y a exponerle todos tus pesares, y etcétera, etcétera. Y Señor, ayúdame y fortaléceme y esto, mi hijo, mi esposa, mi situación y todo lo que tú te quieras quejar con Dios. Y cuando este pobre clamó y le oyó Jehová. O sea que Dios responde. Le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todos los problemas, de todas las persecuciones, de todas las aflicciones. Muy bien. Entonces, ¿a quién vamos a acudir cuando nos encontremos así en esta situación? No hay a nadie más que al Creador de nuestras almas, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Él es nuestro Creador, nuestro diseñador. Él es el arquitecto. Él sabe qué compostura necesitamos. Él sabe qué cambio de pieza necesitamos en ese momento. Si necesitamos que nos cambien una bujía, un cable por aquí y por allá. Él sabe, pero dice que es en su palabra, en la oración, clamar a Dios. No te olvides, hermana, hermano. Yo se los estoy recomendando, métanse a su cuarto cuando no estén sus hijos y quieran ahí, pónganse a orar con Dios, platica como si tú lo tuvieras enfrente, platícale a Él, papito lindo, Padre Santo, mira, estoy así, ayúdame. Él está oyendo, Él está oyendo. Él oyó mi clamor y me libró de todas mis angustias. Por eso dice en Hebreos 12:3, ahora vamos con Cristo. Dice Hebreos 12:3. Para que vean que aún el Señor Jesucristo pasó tales cosas. 12:3. Considerad a aquel, está hablando a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que entienda más claro. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. O sea,
que si nuestro Señor, siendo Dios del universo, sufrió, también sufrió en esta tierra, hablando como hombre, porque se hizo hombre, como hombre. Por eso, esa es la idea que tenemos que entender, que Dios tuvo que bajar a esta tierra, tomar cuerpo humano para que se identificara con nosotros y Él nos pudiera, ya en su condición humana, pudiera entendernos y comprendernos. Ahora entendemos por qué Dios se tuvo que hacer hombre, para relacionarse, para entendernos. Y porque Él también dice aquí que sufrió. Por eso, ya en el versículo, los primeros versículos ahí en lenguaje, perdón, en el capítulo 12, dice así. Por tanto, nosotros también teniendo un de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta vida la tenemos que terminar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo leo en lenguaje sencillo para que entienda un poquito. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza y él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como le pasó a Pablo después de mandar la carta, el Señor Jesús, estando en la cruz, en vez de sentirse triste y en su condición humana, que dijera estas palabras, ¿para eso vine a la tierra? ¿Qué me gano yo para estar aquí, flagelado, crucificado? Pero, ¿qué es lo que hizo? Dice este versículo, que se gozó. Aún así, él en su sufrimiento, en condición humana, decía estas palabras al estar ahí. Valió la pena por Anita, valió la pena por Luis, valió la pena por Germán. Valió la pena por Abraham, valió la pena por Janet, valió la pena. O sea, lo que él sufrió, para él valía la pena, porque sabía que los que él tenía en mente, sabiendo que se iban a arrepentir y aceptarlo, él se gozaba en medio de ese sufrimiento. ¿Cómo es posible que en nuestra mente humana pueda alguien, un ser humano, estar sufriendo y estarse gozándose al mismo tiempo? Es ilógico, como que no va de acuerdo a nuestros pensamientos. De acuerdo a nuestros pensamientos, que ¿cómo es posible que alguien se pueda estar gozando si está muriéndose? ¿Alguien ha visto a alguien así? Nadie. El ser humano se centra en sí mismo y nos centramos en sí mismo, que no pensamos en nadie más. Pensamos en ese momento en nosotros, estamos enfermos, nadie me quiere, todos me odian, y etcétera. Nos lamemos nuestras llagas como los perros, etcétera, etcétera. Y mejor me como un gusanito, como dice en la canción, porque todos me odian. No, nos centramos en nosotros mismos, pero Dios hizo lo contrario. Se gozó que por medio de su sufrimiento, de él, iba a haber salvación. Lo mismo que Pablo. Pablo se gozó después de la carta porque produjo arrepentimiento y salvación para los corintios. Y Pablo entendió que había valido la pena sufrir y padecer por toda la iglesia mundial hasta hoy. Y por eso muchos pastores, después de que entendemos esto, que vale la pena. Vale la pena porque aún así, los que no quieran entender, ya no es problema nuestro. Nos lavamos la mano, se les ha enseñado, allá ellos. Pero porque los que siguen avanzando, entendiendo y obedeciendo, gloria a Dios. Al final, cuando nos pida cuenta Dios, como dijo el Señor Jesús, y de todos los que me diste, ninguno se perdió. Mas el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Señor, aquí están tus 15, 20 ovejas. Ninguno se perdió. Mas hubo uno por ahí que no quiso entender, que nunca nació de nuevo, nunca se quiso someter.
Iba, escuchaba, pero no hacía. Era nada más oído. Allá él. Tú pídele cuentas. Padre, yo te entrego los que me diste, aquí están. Y esos que me dieron, que nos da el Señor, son los que aquellos ovejas que van a ser confortados por la palabra, van a nacer de nuevo, van a empezar a obedecer, se van a ordenar como Dios manda, y es así como Dios va a pedir cuentas a todos. Pero en lo que resta tenemos que ser confortados. Así que ánimos, hermanos, porque tenemos mucho que caminar, como le dijeron a Elías. Levántate, porque el largo camino te espera. A veces andamos como el cuaco, que ya no quiere cabalgar, y ahí anda, y que el caballo no quiere, y ahí está el que lo monta pegándole nada, y así estamos a nosotros, como que ya nos quedamos estancados. Viene el Señor Jesús, nos agarra, nos pone en la silla, ¡fum! ¡Órale! Sígale adelante, a seguir cabalgando, porque le tiene mucho camino por delante. Y así tenemos que seguir adelante, pero es la palabra, la palabra, la palabra. Aunque vengan lluvias, ríos, truene lo que truene, nosotros seguiremos confiando en Jehová. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación. ¿A dónde iremos? Como dijo Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Señor, pasamos tantas cosas, pero no desmayamos. Aunque estemos atribulados, pero no desmayamos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos da vida, como decía el rey David. Señor, es tu palabra nada más la que nos va a confortar. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por lo tanto, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Señor, gracias, porque nada nos separará de ti. Aunque estemos desanimados, tu consuelo vendrá, y vendrá para levantarnos. Solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Medita que no se aparte de ti esta palabra. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, Padre, por tu promesa. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Y gracias por tu palabra en esta mañana. Vamos a hacer una oración. A los que estén desanimados, desalentados, abrumados, ahí donde estás, ponte de pie. Y vamos a orar. No importa en el nivel que estés. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, gracias por los que estamos acá. En el nombre de Jesús y de los que están sentados o los que estén más tranquilos, pon la mano, abraza al que está a tu lado. Abrázalo, abraza a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, tu hija, a un hermano que esté al lado tuyo. Ponle la mano en su hombro y escuchen nada más la oración. No repitan, solo escuchen. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Estamos delante de ti porque necesitamos consuelo en este instante. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, Padre, que tú les has hablado a través de tu palabra, que no todo está perdido, que hay consolación en medio del sufrimiento, que hay ánimo por medio de tu palabra. Señor, yo los bendigo a cada uno de los que han puesto de pie, porque por fe lo han hecho para recibir consolación. Señor, que estamos atribulados en todo, pero no desmayamos. Aunque este cuerpo, el interior se va renovando nuestro espíritu por tu presencia en nuestras vidas. Aunque el exterior se desgasta, se enferma, se arruga, pero el interior se renueva cada día, todos los días en tu presencia, porque no podemos estar separados de ti. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece cada vida de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, ahí abrazado con tu esposa, levanta la mano, la otra mano que tengas libre y recibe esta bendición pastoral. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Fortalécelos a cada uno. Señor, aquí estamos delante de ti. Hasta yo, Padre, alzo mis manos y te bendigo. Y gracias por haberme hablado en mi vida. Que tenemos que terminar esta carrera, Señor, porque muy pronto el que vendrá ha de venir y no tardará. Que muy pronto este sufrimiento se acabará. Esta lucha contra la carne. En el nombre de Jesús, tú vienes pronto, Señor, y te pedimos que así sea. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy y de los que nos ven en las redes sociales. También allá a mis hermanos que ven este video. Si tú estás viendo este video, levanta tus manos o abraza a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, quien está ahí escuchando esta prédica algún día o en este instante. Levanta tus manos y recibe la consolación de parte del Padre. No desmayes, porque yo soy tu Dios, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu promesa. A veces se nos olvida, pero es aquí en tu palabra cuando tú nos recuerdas que nos amas y que no quitas la mirada de nosotros. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, si es posible, ven en esta tarde, en esta noche. Y si aún es posible, ven en este instante. En este instante, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús.
Te bendecimos en esta tarde, Señor. Y gracias por consolarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y así como está de pie, quédese de pie y voy a terminar la transmisión. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Cristo todavía. Estés pasando por alguna tribulación, angustia, persecución. Mira, tal vez estás en una religión que no te ha traído nada bueno. Sigues siendo el mismo. No hay un cambio. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no le entregas a Cristo hoy esa carga que traes, que ya no puedes más? Arrepiéntete de tus pecados. Es lo único que te pide Dios en esta tarde. Y que aceptes el sacrificio de su Hijo en la cruz. Si tú quieres recibir el amor de Dios, que es Cristo Jesús, y lo quieres invitar por primera vez a tu corazón, dile ahí esas palabras por primera vez. No importa que tengas religión, cualquier religión que tú tengas. Dile conmigo estas palabras, repite conmigo, ahí donde estés. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por tu palabra, por haberme hablado a mi vida. Señor Jesús, te necesito mucho en este instante. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador delante de ti. Perdóname y te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en mi lugar. Lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí el nuevo nacimiento. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez de esta manera, Cristo ha entrado en tu vida. Comienza a leer tu Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una congregación cristiana cerca de tu domicilio, ahí en la ciudad donde vives, en ese lugar, en ese país. Y si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.